Muy buenos días, bienvenidos a la reunión de la Iglesia de Cristo en Villahermosa. Gracias a los hermanos que estuvieron ayer en el tiempo ahí de colocar los ventiladores ahí en este albergue. ¿Por qué no pusimos clima? Porque alguno se preguntó, porque el quien dirige el lugar en el albergue nos dijo no, porque entonces significaría para nosotros pagar luz y no podríamos con ese cargo. Realmente nosotros pensamos, ¿no?, ponerles climas allá a los chavitos, pero si nos dijo es difícil, muchas gracias, porque si ponemos climas, dice, pues obviamente va a venir la luz y a lo mejor no nos alcanza. Es un albergue que se mantiene con dinero de las personas, ¿no?, voluntarios, todo. Entonces obviamente nos dijeron, pero con los ventiladores va a ser una ayuda bastante grande. Y ahí hemos hecho otras actividades. Afortunadamente has podido estar en muchas de ellas. Hicimos con ellos una feria, un tiempo fuimos a jugar, y estamos ahí en contacto con ellos. Y la verdad es una labor muy, muy especial. Mi hijo va en un kinder y curiosamente 2 de los niños de ese albergue están en su salón. Entonces, diariamente veo a quien los lleva en la camioneta, irlos a dejar, irlos a buscar. Y la verdad, he platicado con él y le decía muchas gracias, porque es una labor que no cualquiera hace, hermano, ¿no? No cualquiera se avienta a cuidar niños ajenos, estar al pendiente de ellos, darles comida y todo, y buscar la manera de mantener. Entonces, muchas gracias también, hermano, porque pues esos ventiladores se compraron gracias a la ofrenda que tú das los domingos, cuando hicimos las actividades y les hemos llevado alimentos, dulces, etcétera, se hacen gracias a tu ofrenda. Para eso se utiliza, para ayudar a los que más necesitan. Y yo llegué ayer y vi a los hermanos, vi ayer a Gabino en una escalera, a mi parecer no tan segura, dije, por eso los hombres vivimos menos, pensé. Afortunadamente vi a todos echándole ganas y dije, no es mi presencia necesaria, voy a estorbar más de lo que voy a ayudar. Pero muchas gracias, de verdad, hermanos, por su esfuerzo, por verlos ahí chambeando, como bien dijeron. También aprovecho para decirte, el siguiente domingo a las 9 de la mañana vamos a tener nuestro tiempo de enseñanza, hermano. Entonces, si gustas venir, acuérdate que es invitación abierta, no es obligatorio. A las 9 de la mañana tenemos un tiempo ahí de enseñanza antes de nuestro servicio. ¿Ok? Acompáñanos en una oración, por favor. Padre amado y Dios poderoso, queremos darte las gracias, Señor, y la gloria a ti esta mañana, Dios. Venimos aquí a rendirnos espiritualmente ante tu presencia, Dios, a decirte gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, a pedirte que nos sigas transformando la mente y el corazón a la altura de Jesús, Señor, aunque sabemos dentro de nosotros que es algo titánico y tal vez imposible en nuestra vida, tenemos la esperanza de avanzar mucho, Dios, de lograr mucho. Y Padre amado, de lo que nos falte cuando Jesús venga, Él nos prometió que seríamos transformados gracias a su poder, Señor. Por eso seguimos esforzándonos, por eso seguimos luchando y por eso queremos escuchar tu palabra, Señor, para que hable en nuestra mente, a nuestro corazón, y podamos aprender y transformar cosas de nuestra vida. Señor amado, gracias, bendiga el servicio, el mensaje, que no haya estorbo, Señor, ni del que habla ni del que oye, Dios, y que podamos glorificarte cada día. En el nombre y a través de Cristo Jesús que oramos, Padre amado. Amén. Amén. Acompáñame por favor a la Biblia, a una escritura que está en Santiago 1:13. La verdad es que esta escritura no me gusta, tengo que ser honesto. Esta escritura, cuando la leo, no me gusta. Dice: cuando alguien se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos. Y esta es la parte que no me gusta, porque dice claramente la Biblia que uno es tentado por sus propios malos deseos. Es decir, en nosotros hay maldad. Y cuando lo leo para mí digo, en mí hay maldad. Sigo siendo alguien con maldad, sigo siendo alguien con tendencia al pecado. Y cuando pienso en mis pensamientos, a veces en mis acciones o en palabras o sentimientos, tengo que reconocer que es una realidad.
Y para mí sería mucho más fácil echarle la culpa al diablo. La verdad es que muchas veces es más fácil decir, es que es el diablo. Pero no, muchas veces es mi propia naturaleza que me está haciendo sentir algo, odio, deseos, no sé qué cosas sientas tú, pero esas cosas dice que obviamente el enemigo se encarga tal vez de lanzar algunas cosas, pero tú, dice, nacen en ti, se generan en ti. Y si tú de repente sigues leyendo, dice, de esos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Y sabes esto, hay una parte que dice, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen, ¿no? Y de estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Y aquí como que el Santiago está haciendo una analogía de un romance, ¿no? Como que te gusta algo y empiezas a rondarlo, a seducirlo, a hablarle bonito, él te habla bonito a ti, intercambian miradas, se apapachan, y cuando vienes a ver, ¡pum!, estás embarazado, tuviste una relación, y dice que nace algo horrible, nace un hijo pero feo, ¿no? Un pecado, y que cuando lo dejas crecer y lo sigues alimentando y le das de comer, dice que se desarrolla y se desarrolla grande y se desarrolla fuerte en tu vida, y entonces viene la muerte. Y sabes, ese es el proceso del pecado, y yo lo he visto lamentablemente en mi vida, y vi cómo me llevaba a la destrucción, y pensaba qué horrible es tener un romance con lo malo, ¿no? Es horrible tener un romance con el pecado, es horrible dejarte atar por él, embarazar por él, es horrible concebir algo juntos, y eso que concibes te va a llevar a la muerte. Lamentablemente en el mundo la gente ama eso. Tú puedes hablarles a las personas que están involucradas en un pecado específico y hablarles de ello, y no lo ven mal, no lo ven como la Biblia lo describe, no lo ven como Santiago lo describe, diciendo estás enamorándote de la perversión, de la maldad. Hablas con hombres que están atados en pornografía y les dices, mira, eso es malo, te destruye el cerebro, te hace estar mal, pero ellos lo ven como algo normal, todo el mundo lo hace. Hablas con las mujeres y les dices, no está bien que estés amargada, que seas chismosa, y hasta se enojan contigo, porque dicen, ¿qué? Es mi vida, ¿tú qué te metes? Pero realmente lo que tú estás tratando de hacer, lo que trataron de hacer contigo, o lo que están intentando hacer contigo, es hacerte ver esta parte de la Biblia. Como Santiago dice, estás teniendo una relación con algo perverso, con algo malo, y va a tener un fruto, y el fruto va a ser desastroso y te va a llevar a la muerte. Esa es la realidad. Hablas con alguien que tiene una tendencia homosexual y le dices, mira, las prácticas que estás teniendo están mal, es feo. Yo he hablado con alguno de ellos y le he dicho, mira, tu pecado es igual que el mío. Yo soy heterosexual, mi orientación es heterosexual, pero yo decidí entregarles mi fidelidad a una mujer, y eso no me hace andar por la calle queriendo buscar, pero mi tendencia es esa, porque tengo una naturaleza heterosexual. Pero lo que hago es frenar y decir, está mal delante de Dios, no quiero eso para mi vida, y es lo mismo para ti. Pero cuando le digo eso a una persona con esa tendencia, de repente lo ven como algo ofensivo, ¿no? Estás ofendiendo mi persona, estás ofendiendo lo que siento. Y no es lo que sientes, no es lo que piensas, es la vida que quieres tener, es tu forma de vivir lo que ofende a Dios. Dice, uno es tentado por sus malos deseos, están ahí y tal vez van a llegarte, y tal vez el nivel de la tentación nunca lo vamos a poder eliminar, pero la diferencia es cuando no te dejas seducir, cuando no tienes un romance con el pecado, cuando no lo abrazas y no hay apapachos, cuando no tienes nada que ver con él. Entonces nosotros tenemos la posibilidad, hermano, de frenar esos impulsos. Recuerdo muy bien cuando Dios le dijo a Caín, el mal está en ti, pero tú puedes dominar.
Es una posibilidad. Y sabes, en nosotros, los que somos discípulos de Jesús, la posibilidad es 100% real, porque el Espíritu de Dios actúa en nosotros, hermano. Eso es algo especial, eso es algo que Dios te da a través del bautismo, cuando tú logras reconocerlo a Él como el Señor. Y esta es la parte que quiero hablarte hoy. Acompáñame a 1 de Juan en el capítulo 1, en el versículo 1. Quiero que veas que la fe en Cristo Jesús está fundamentada en cosas increíblemente fuertes y especiales. Aunque el mundo diga lo contrario, la fe en Cristo Jesús es real. Dice 1 de Juan 1:1, les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la vimos y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Estas palabras de Juan son muy especiales, y si tú logras hablar así como Juan, va a ser increíble. Cuando puedas decir como Juan, lo que he visto y oído, lo que he experimentado, te comparto. Puedes vivir en una vida luchando contra el pecado, venciendo al pecado, porque lo he visto y lo he palpado. Eso te lo comparto. Pero sabes, la fe de nosotros está fundamentada en que hombres y mujeres vieron a Jesús en vida y lo vieron hacer cosas extraordinarias y salieron de ahí diciendo: a mí no me engañas, yo vi a Dios caminando a mi lado, yo estuve al lado de Dios, yo cené con Él, yo comí con Él, lo vi hacer cosas increíbles. Y ¿sabes qué es lo más especial? Que me dijo que yo podía llegar a ser como Él, que yo debía de ser como Él. Eso es lo que Juan está diciendo aquí. Y sabes, los apóstoles, los hombres que estuvieron cerca de Jesús, dieron su vida por Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaban seguros. No había forma de cambiarles no sé, un carro de juguete por uno de verdad. A veces nosotros, has escuchado la conquista de España, de México, dicen que los españoles les dieron espejitos por oro. ¿Sabes? Juan está diciendo aquí: a mí no me vas a dar espejitos por oro, a mí no me vas a convencer con las cosas del mundo, a mí no me vas a decir que voy a alcanzar la felicidad teniendo mucho dinero o teniendo mucha salud, o no sé cuál sea tu concepto de felicidad. Pero Juan dice: a mí no me vas a dar un espejito por oro. Yo sé que la felicidad y el gozo real se trata de Jesucristo, de una relación profunda con Él y de esforzarme para parecerme a Él. Hay una historia, no está en la Biblia y no sé si sea del todo cierta, pero Clemente, que fue un discípulo de Juan, escribió en sus memorias y cartas que a Juan una vez lo echaron en aceite hirviendo por sus convicciones. Uno de los emperadores de Roma lo apresó y dijo: bueno, ¿quieres demostrar tu fe en Cristo? Te vamos a echar en aceite hirviendo. Y lo echaron y salió ileso. Y cuando se cansó de querer martirizarlo, lo mandó a la isla de Patmos. Clemente escribió eso. Él era un obispo de Alejandría, así que puede ser que haya sido muy cierto. Pero ¿saben? Lo que a mí me impresionó es que Juan estuvo dispuesto a morir por lo que creía. Y tú conoces la vida de muchos apóstoles y todos ellos fueron martirizados, excepto Juan. Santiago murió decapitado, Pedro crucificado de cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué sirven esos datos en tu mente? ¿Sabes? Porque hacen realidad estas palabras de Juan. Cuando Juan dice: les hablamos de esto porque lo vimos, porque lo tocamos, está diciendo: mira qué tan seguro estoy de lo que experimenté y viví, que te puedo decir que voy a dar mi vida porque tú lo creas. La fe en Cristo Jesús es real. La fe en Cristo Jesús debe cruzar más allá de cualquier experiencia.
Y lo que te dice la fe en Cristo Jesús es que si tú no abandonas el pecado, si tú no decides cortar con esa relación del pecado, vas a tener una paga. Y la paga va a ser la muerte. ¿No es fácil cortar con el pecado? Claro que no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nace de ti mismo. Dice, es un propio deseo que tú tienes ahí. Y no sé cuál sea tu lucha. Por ejemplo, en mi caso, a mí me encantaba el relajo. Me encantaba el alcohol por lo que producía en mí, porque me hacía hacer cosas que normalmente no hacía sobrio, porque era capaz de pelearme. Yo sobrio nunca me peleé, porque tenía miedo de que me golpearan. Pero cuando estaba ebrio me sentía súper mal. Y salía y me agarraba con uno, con dos. Y podía gritar en la calle. Tú ves a Roger y cuando cuento a veces cosas que Roger hacía, ¿en serio Roger era capaz de hacer eso? Sí. ¿Por qué? Porque el alcohol nos volvía gente diferente. Y sabes, ese deseo estaba en nosotros. ¿Por qué queríamos alcoholizarnos? Porque de repente se exacerbaba nuestra emoción, estábamos en éxtasis. Y eso lo puedes trasladar a cualquier área de la vida. Hay personas que le encanta estar con mujeres que no son su esposa. Hombres. ¿Por qué? Porque les hace sentir que son Superman, que pueden con muchas. Porque los hace sentirse jóvenes, porque los hace experimentar algo que ellos piensan que está bien. Y lo que sucede aquí, que es difícil arrancar ese pecado. ¿Por qué? Porque es algo que está dentro de uno. Pero lo que Juan está diciendo aquí es, si tú crees en Jesús, si tú te dejas conquistar por Él, si tú experimentas al lado de Él, entonces tendrás el poder de deshacerte de todo ello. Entonces podrás decir, esto que era parte de mí ya no lo es más. Y tú puedes ver a Juan en la Biblia un día pasando con Jesús y cuando hablaron del Evangelio y no les creyeron, Juan le dijo, Señor, mandamos echar fuego. Yo creo que eso era por el placer de Juan, ¿no? Quizás era un hombre que cuando hablaba le gustaba que la gente pusiera atención y le creyera, y si no lo tomabas en cuenta, entonces se enojaba. Y ya teniendo el poder de Dios ahí cerca, decía, ¿qué onda echamos fuego, Señor? O sea, él quería ver arder la ciudad. Pero Jesús le dijo, no, vas a ser cambiado de adentro hacia afuera. Y ese apóstol que antes quería echarle fuego a la gente, estaba dispuesto a ser metido al fuego por otros. Y se volvió el apóstol del amor. Fue una transformación en su vida. Y sabes, te hablo porque de eso he experimentado yo también, hermano. He vivido de eso. Ahora sé lo que es ser alguien con problemas de alcoholismo, con problemas de todo tipo, y ahora ser diferente. Como Pablo, no lo he alcanzado todo, por supuesto. Pero sabes, quiero ver hacia adelante. Quiero ver hacia Jesucristo y decir, puedo cambiar. Y también puedes hacerlo tú, amigo que nos acompaña, si estás involucrado en cualquier tipo de pecado, en cualquiera, inmoralidad, vicios, pornografía, mentiras, en lo que sea, realmente Jesucristo puede liberarte de ello. Odios, rencores, celos. Hay una lista muy grande en Gálatas que puedes leer y ver cuáles tienes tú, pero sabes, en Cristo Jesús puedes alcanzar libertad de esos pecados. Obviamente cuando los ves la primera vez dices, pues sí, es que me encanta. Si de eso pido mi limosna del pecado. Por eso es difícil seguir a Jesucristo. Por eso es difícil seguir al Maestro. Porque con Él las cosas no son a nuestra manera, sino a la manera de Él. Dice segunda de Pedro, en el versículo, en el capítulo 3, segunda de Pedro 3, en el versículo 9. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Esa escritura me encanta, porque dice, ¿sabes, Martín, por qué no ha venido el Señor? Porque te tiene paciencia, porque quiere que cambies más todavía. Y puedes poner tu nombre ahí. ¿Sabes por qué Juan, Pedro, Luis, Manuel?
No ha venido el Señor porque quiere que tú cambies y te vuelvas a Él, porque quiere que seas más como Jesucristo. Te está dando chance, te está dando oportunidad de que seas más transformado. Y si no eres un discípulo de Cristo, te está dando la oportunidad de que te arrepientas de tus pecados, pidas perdón y te entregues a Jesucristo. Porque si el Señor viniera ahora, ¿cuántos se perderían? Millones, cientos de millones de personas no tendrían la oportunidad de estar con Dios. Y curiosamente esas personas son las que utilizan esos argumentos. Eso no es cierto, sí. ¿Cuánto tiempo ha pasado y Dios no ha venido? Ni existe. Sabes, hermano, es paciencia que está teniendo, incluso con muchos de los que estamos aquí. Personas que han venido a la iglesia por muchos años, han escuchado el Evangelio y no han decidido entregarse a Cristo. No sé qué dudas tienen, pero la verdad es que la mayoría de las veces es porque están en un romance constante con el pecado. No son las dudas intelectuales ni nada de eso, más bien es el romance que tienen con el pecado. Así que, amigo, esta mañana te invito a que te atrevas a cortar con el pecado, y no estarás solo para hacerlo. Realmente Dios va a estar contigo, y te lo digo porque lo he visto, lo he vivido y lo he experimentado. Estar al lado de Jesucristo es lo más extraordinario que nos puede suceder. Y Pedro dice muy claramente, te tiene paciencia, pero sabes, también llegará un momento en que ya no tendrás acceso a esa paciencia de Dios. Cuando lamentablemente tus días te terminen y no sabes cuándo sucederá eso, ahí la paciencia de Dios, ya no podrás tener acceso a ella, ya no podrás arrepentirte, solamente te quedará la espera del regreso de Jesús, pero para el juicio. Y ahí entonces te darás cuenta cuántos años desperdiciaste de tu vida, cuántas oportunidades del amor de Dios tuviste de alcanzar, cuántas veces Dios te habló a través de hombres, mujeres, pensamientos, sentimientos. Porque algo que también tiene el pecado en particular es que llega un momento donde te das cuenta y te duele. Aún cuando no hayas conocido de Dios, llega un momento que dices, ¿qué estoy haciendo? Si le he regado. Cuando eres yo recuerdo noches, días más bien, mañanas en las que me levantaba y veía la falta de dinero en mi casa, y a mis padres tal vez angustiados por días de no haber llegado, y decía entre mí, sí, la estoy regando, voy a cambiar. Pero ese remordimiento me duraba poco. He experimentado con hombres que engañan a sus esposas y le hablan y dicen, pues sí, la verdad mi esposa no se lo merece, pero ¿qué hago? Y sabes, ese sentimiento es también el Espíritu de Dios hablándote y diciéndote, estás mal, puedes cambiar, puedes ser diferente. Por eso Santiago escribió esa escritura que no me gusta, esa escritura que me hace pensar, qué mal. Acompáñame a otra que sí me gusta. Filipenses 3. Va a ser un poquito larga, pero quiero que podamos verla toda. En Filipenses 3, en el versículo 1 dice: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es ninguna molestia repetir lo que ya les he escrito, y para ustedes es útil. Cuídense de esa gente despreciable, de los malos trabajadores, de esos que mutilan el cuerpo, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios movidos por su Espíritu, y nos gloriamos de ser de Cristo Jesús, y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas, aunque también yo tengo razones para confiar en tales cosas. Nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Me circuncidaron a los 8 días de nacer, soy de raza israelita,
pertenezco a la tribu de Benjamín, soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Era tan fanático que perseguía a los de la iglesia, y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él, no con una justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Quiero que leas el versículo 10 nuevamente. Dice: lo que quiero es conocer a Cristo y sentir en mí el poder de su resurrección. Hermano, eso es lo que yo anhelo, eso es lo que yo quiero. Y de verdad espero que tú en tu mente y en tu corazón quieras eso, experimentar a Cristo y el poder de su resurrección. Cuando nosotros fuimos bautizados, en teoría dice la Biblia que morimos y fuimos sepultados con Cristo y resucitamos como una nueva criatura. Ese es el poder de la resurrección. Nosotros resucitamos como una nueva criatura, parecida a Jesucristo, con las mismas posibilidades de llegar a ser como Él. Y sabes, cuando yo analizaba esta escritura, decía: eso es lo que yo quiero para mi vida. Quiero experimentar el poder de la resurrección y ser diferente cada vez más. Quiero experimentar el poder de la resurrección, hermano, de ser diferente, de ser distinto, de cambiar, de haber sido el Martín que muchos conocieron, a un Martín totalmente diferente, parecido a Jesús, compasivo, amoroso, que se entrega por otros, que lucha contra su propia naturaleza, que puede vencer pecados que antes no podía, que algunos pueden escuchar consejos de parte de Él, que puede ser fuente de inspiración para jovencillos, que realmente puede experimentar el poder de la resurrección. Eso es lo que Pablo dice aquí. Y sabes, primero te da su historial, y el historial de Pablo era bueno. Si yo te doy mi historial, dirías: no tienes nada de qué gloriarte definitivamente. Pero el historial de Pablo era excelente. El historial de Pablo era un hombre que iba para ser el sumo sacerdote, y dice: eso es basura, porque no estaba yo interesado en las cosas que realmente le importan a Cristo, en las cosas internas, en las cosas del cambio, de poder llegar una noche a tu casa y cenar y decir: estoy siendo un hombre diferente, y no por orgullo, sino porque Cristo tuvo compasión de mí. Estoy realmente siendo alguien distinto. Era alguien que no podía ser fiel, ahora soy fiel. Era alguien que no podía dejar de decir mentiras, ahora soy alguien que dice la verdad. Era alguien que no podía dejar de aprovecharse de las personas, ahora ayudo a las personas. Y ese sentimiento, cuando estás solo con Cristo y dices: estoy experimentando el poder de tu resurrección, Señor. Y lees más adelante, Pablo dice: no es que ya lo haya alcanzado todo, me falta mucho. Por eso decía: quiero seguir experimentando el poder de la resurrección. ¿Sabes? Algo que me sorprende es que Pablo tenía muchos dones. Hay una parte donde él está explicando la Biblia y un niño, un jovencito llamado Tico, se queda dormido y ¡pum!, se cae y se muere. Entonces no era tan buen predicador. Si yo veo a algunos durmiéndose aquí, digo: bueno, a Pablo también se le dormía. Pero ¿sabes lo que estoy siendo claramente consciente ahí? Que Pablo pudo haber llegado con un milagro ante esa audiencia primero. Pablo pudo haber hecho algo milagroso para que la gente dijera: ¡wow, señor Pablo! Como le pasó una vez, ¿no? Que llegó a una isla, lo picó una serpiente, no se murió, y todos dijeron: ¡wow, señor Pablo, vamos a hacerlo rey! Pero ¿sabes? Eso no le interesaba a Pablo, porque sabía que entonces las personas iban a querer lo externo. Yo también quiero hacer milagros. Oye, yo también quiero sanar, yo también quiero... No,
Pablo estaba interesado en lo interno, en el poder de la resurrección de Cristo, en ser criaturas nuevas, a imagen y semejanza del Señor. Y cuando se cae un tico, seguramente digo, ay, ya me lo eché porque yo lo dormí con el sermón. Pues no voy a tener que resucitar. ¡Pum! Lo levanta. Pero sabe, la intención de Pablo no era impactar al mundo con poderes sobrenaturales. La intención de Pablo era que creyeran en Cristo Jesús, en su muerte en la cruz. Los dones milagrosos, el poder ver un milagro es algo que ayuda, es algo externo. Pero sabes, no es la razón de la fe. Juan dijo, vimos a Jesús, lo vimos vivir, lo vimos actuar, caminamos con Él. Y vimos que aunque tenía todos los poderes del mundo, decidió morir en la cruz por nuestros pecados y transformarnos y ser diferentes. Esa es la esencia del Evangelio, hermano. Amigo que nos acompañas, esa es la esencia del Evangelio de Jesús. Ser transformados por Cristo Jesús para ser personas parecidas a Él, para parecernos a Jesús cada vez más. Esa es la intención de Juan. Dice, y sabes que cuando tú experimentes eso, tu gozo va a ser completo. El gozo de estar con Cristo va a ser completo cuando te empieces a parecer a Él, cuando creas de verdad que puedes llegar a ser como Él. Y es que la verdad tú te pones a pensar en la vida de Jesús y era un hombre lleno de gozo porque aún en los sufrimientos Él disfrutaba. Encontraba siempre la manera de estar lleno de gozo. Un día no había comido, se sienta a hablar con una mujer samaritana, llegan nosotros de comprar la comida y dice, come, y dice, no, yo tengo un alimento mejor. Estaba lleno de gozo aunque no comiera. Estaba lleno de gozo aunque caminara kilómetros. Estaba lleno de gozo aunque lo maltrataran. Él tenía un placer extraordinario en hacer la voluntad de Dios, en saberse libre de pecados. Hay una parte en la Biblia donde Jesús dice, ¿por qué me pegas? Si he pecado, entonces lo merecería. Pero si he pecado, dímelo. Eso es increíble. Yo creo que eso le daba a Jesús un gozo impresionante. Y sabes, en mucha menor escala, cuando tú has pasado un día sin pecar, cuando alguien te acusa de algo que no hiciste y puedes decirle, no, la verdad es que no. Se siente placer, se siente gozo, se siente bien de decir, no dije mentiras. No, la verdad es que no he hecho eso que tú piensas. Es que sí soy diferente. Cuando compartes el Evangelio y dices, ¿a poco tú no dices mentiras? Bueno, si las dices, sí digo, pero confieso. No tienes malos pensamientos, sí, pero los confieso. No odias, pues a veces, pero lo confieso. Y lucho por dejar de hacerlo. Y me esfuerzo por no pecar. Y me esfuerzo por ser como Cristo Jesús. Y cuando dices esas palabras, la gente se queda a veces con un signo de interrogación en la cabeza diciendo, se me hace que es puro cuento. Pero la realidad, hermano, cuando sabes que es verdad, sientes gozo dentro de ti. Porque dices, bueno, tal vez no me crees, pero es una realidad. Estoy tratando de ser como Jesucristo. Estoy tratando, así como Pablo, de experimentar el poder de la resurrección. Y más aún, dice Pablo, y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Eso también le causaba inspiración a Pablo. Decir, quiero ser semejante a Él en sus sufrimientos. ¿Cuáles fueron los sufrimientos de Cristo? Enfrentar, en este caso el de Él, la muerte por otros. Tú sabes que Jesús hizo un sacrificio sustitutivo. Murió por ti, murió por mí. Es decir, algo que Él no tenía que pasar, lo pasó por amor a alguien más. De estos sufrimientos es de los que habla Pablo. Pablo no está hablando de ser crucificado. Si era necesario, sí, pero no está hablando de esos sufrimientos. Él está hablando de los sufrimientos de sufrir por otros, de llevarle el Evangelio a otros. Hermano, esto es específicamente para ti que dices creer en Cristo. ¿Estás sufriendo por llevarle el Evangelio a otros?
Es una duda que no me gustaría que me la contestes, pero sí que te la hagas y te la contestes a ti mismo. ¿Estoy sufriendo por llevar el evangelio a otros? Yo recuerdo que quien me compartió el evangelio a mí pasaba en mi casa, no sé cuántas veces, pero yo supongo que una o dos veces al mes. Generalmente nunca me encontraba, porque yo en mi casa era difícil que me hallaran. Y él pasaba y platicaba con mi papá le decía: mira, Martín anda mal, búscalo, por favor no pierdas la fe en él, sigue insistiendo. Y este hermano volvía y seguía, e invertía a veces dinero porque tenía que llegar a la casa, invertía tiempo que podía estar con su familia, yendo a verme, invertía. Una vez estábamos jugando fútbol en una canchita y yo estaba también ahí bebiendo un poco de cervezas. Entonces este hermano llegó con su esposa y sus hijos en el carro, y mi papá le había dicho que yo estaba en ese campo, y se abrió la puerta del carro, se bajó. Entonces yo lo vi, y la verdad es que aunque era un malvado le tenía aprecio, ¿no? Y salí del campo y le di la mano y él me abrazó, ¿no? Como un discípulo fuerte, y me abrazó sobre su pecho, y tú sabes, todos los de adentro del campo, ¿no? ¡Bésalo! Gritaron muchas cosas feas también, ¿no? Pero sabes, eso no le importaba a este hermano. Me dijo: te amo, Martín, ojalá y entiendas que Cristo te está buscando. Cuando me dijo eso, yo dentro de mí sentí que algo se me rompía, ¿no? Y sí lo pensé. Pasaron como 2 o 3 meses y regresé a los pies de Cristo. Pero sabes, porque alguien estuvo dispuesto a sufrir por llevar el evangelio, porque a alguien no le importaban insultos, desprecios, porque muchas veces me decía: oye, te voy a ver tal día. Y yo le decía: sí. Y curiosamente, si sabía que iba a llegar, me iba. Y él seguía estando ahí, seguía insistiendo, seguía pensando como Pablo: permíteme ser tener parte de los sufrimientos de Cristo. Y sabes, hermano, a eso somos llamados también, a compartir el evangelio. Te va a pasar muchas veces que vas a compartir la fe con alguien y te va a cerrar la puerta, te va a decir que sí, te va a dejar plantado, vas a esperarlo en un lugar y no va a llegar, vas a pagar pasajes para tener que irlo a ver. Pero sabes, eso es nada, eso es nada. Pablo decía: yo quiero experimentar el sufrimiento de Cristo. Y Pablo era capaz de agarrar un barco y si naufragaban, y dice que naufragó 3 veces, entonces estaba muy salado, o el transporte que podía tomar era bastante malo. Pero sabes, él estaba dispuesto a ofrendar su vida por compartir el evangelio. Y seamos honestos, nosotros no vamos a perder la vida por compartir el evangelio. Ya no. Es más seguro que la pierdas en un asalto que por compartir el evangelio. Esa es la realidad. Pero después, cuando se te empiezan a poner las cosas difíciles por compartir el evangelio, no te das cuenta que estás participando en una menor escala, pero de los sufrimientos de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que anhelar eso, hermano. Tenemos que experimentar el poder de la resurrección en nosotros. Ese es el sueño, era el sueño de Pablo, debe ser tu sueño. Deja de perder el tiempo merodeando con el pecado, deja de perder el tiempo en romance con el pecado, deja de perder el tiempo acurrucándote con el pecado, y mejor experimenta el poder de la resurrección de Cristo. Atrévete, amigo, que nos acompañes a dar ese paso y abandonar los pecados que están en tu vida y decir: voy a experimentar el poder de la cruz de Jesús. Muchos de nosotros estamos involucrados en cosas que no deberíamos, cuando debemos de estar involucrados en experimentar el poder de la cruz de Cristo. Amén. ¿Sabes por qué te comparto esto? Porque lo he visto, lo he vivido y lo he experimentado. Y tal como dijo Pablo, no quiero decir que ya lo haya conseguido todo ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermano, ¿tú crees que Cristo Jesús te alcanzó primero? Entonces corre hacia Él, entonces esfuérzate así como lo hacía Pablo, y no estemos pensando en lo que ya hemos logrado, sino en lo que está por delante. Amén. Acompáñame en una oración, por favor.
Querido Padre Dios, bendito y santo, queremos darte gracias porque tenemos a nuestro alcance el poder de Cristo Jesús, Señor. Porque podemos ser transformados en nuevos hombres, en nuevas mujeres, cada vez que nosotros decidamos accesar a ese poder. Señor amado, no sé si usted nos va a permitir hacer un milagro extraordinario, pero lo que sí nos va a permitir, Señor, es influir en la vida de otros, porque usted está con nosotros. Permítanos compartir el Evangelio sin cansarnos. Permítanos compartir el Evangelio sin pensar si va a tener fruto o no, porque el fruto lo da usted, Señor. Permítanos ser esas herramientas que usted utilice. Padre amado, renueve nuestras fuerzas como las águilas. Señor, muchísimas gracias porque Cristo Jesús nos alcanzó primero. Sea a usted toda la gloria y toda la honra a través de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios nos siga bendiciendo.